¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a este estudio diario de la Biblia. Recuerda que estamos leyendo la Biblia todos los días. De domingo a viernes leemos 3 capítulos y el sábado leemos 5 capítulos. Hoy, este día, nos toca estudiar los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Jueces. Y vamos a hacer un pequeño resumen de estos 3 capítulos. El primer capítulo de Jueces, capítulo 3, que es el que vamos a analizar hoy, nos presenta cómo algunas de estas naciones que los israelitas debían conquistar y sobre todo someter y en algunos casos quizás destruir por completo, realmente fueron dejadas por el pueblo de Israel. No tuvieron el valor, no tuvieron la fuerza posiblemente, o quizás la falta de confianza en Dios para poder vencerlos. Hay una cita de este capítulo que a mí me preocupa y bueno, me hace pensar en la influencia que a veces el medio en el que estamos puede traer a las personas, a los cristianos. Por ejemplo, dice el versículo número 5 del capítulo 3, así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y luego el versículo 6 dice, y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de Israel se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos. Y los israelitas sirvieron a los dioses de estas naciones. No solamente fue una relación de matrimonial, de parejas, hombres con mujeres paganas, sino que empezaron a adorar a otros dioses. Y eso trajo como consecuencia que los pueblos que los rodeaban, que no habían sido sometidos, pues empezaron a someterlos, porque obviamente ellos se olvidaron de adorar a Dios. Y dice el versículo número 7 que cuando ellos empezaron a hacer lo malo, se olvidaron del Señor su Dios, entonces el Señor, dice el versículo 8, fíjate cómo lo dice, ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán-Risataim, rey de Aram Naharaim. Y los israelitas sirvieron a este rey Cusán-Risataim, durante 8 años. Imagínate, sometidos bajo el yugo de un rey que ellos, con el poder de Dios, pudieron haber destruido, pudieron haber eliminado. Y sin embargo, es aquí donde empieza el periodo de los jueces, cuando el pueblo de Israel finalmente clama a Dios, que fue lo que ocurrió con Israel. Cuando vuelven otra vez y empiezan a buscar a Dios, entonces dice el versículo que el Señor levantó un libertador. Y el día de hoy vamos a ver a los primeros jueces que aparecieron en el pueblo de Israel. Y el primero fue Otoniel. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. Él se levantó, Dios vino sobre él y dice, comenzó a ser juez de Israel, entró en guerra contra el rey Cusán-Risataim y el Señor le dio la victoria sobre él. Y finalmente, después de que lo destruyó, hubo paz durante 40 años. Pero, desde luego, Otoniel murió. Y dice nuevamente el versículo 12, de nuevo los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y por la maldad de ellos, el Señor le dio dominio sobre Israel al rey de Eglón de Moab. El rey Eglón de Moab. Y entonces el rey Eglón se alió con los amonitas, los amalecitas, salió a pelear contra Israel y estuvo sometiendo a Israel durante 18 años. 18 años bajo la opresión de este rey Eglón. Pero entonces es ahí donde entra el segundo juez. El Señor levantó un libertador porque el pueblo clamó. Y entonces apareció Ahod, hijo de Gera. Este hombre era zurdo, era de la tribu de Benjamín.
Y entonces, pues los israelitas se apoyaron en Ahod. ¿Qué hizo Ahod? Dice la Biblia que Ahod hizo una adaga de 2 filos, y cuando el pueblo lo envió con el rey Eglón para entregarle el tributo, porque ellos estaban sometidos y tenían que entregarle tributo al rey Eglón, entonces Ahod se fue a entregar el tributo con una daga escondida entre su ropa. Llegó un momento en que Ahod entregó el tributo al rey Eglón, pero entonces le dijo: mira, rey, quisiera decirte algo, un mensaje secreto en privado. Entonces el rey Eglón mandó que todos salieran de su carpa, que todos salieran del lugar donde él estaba, y entonces cuando Ahod estaba solo con el rey Eglón, que dice el rey Eglón era un rey muy robusto, posiblemente muy gordo, Ahod tomó la daga que llevaba escondida entre su ropa y se la ensartó, la hundió, la penetró en el vientre de Ahod, y dice el versículo 22 que la daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió bajo la gordura del rey, así que Ahod no sacó, Ahod dice, no sacó la daga, se quedó enterrada en el cuerpo de Eglón, y al rey se le vaciaron los intestinos. Así dice la Biblia, así dice el relato. Y entonces Ahod pues salió y se fue, regresó a Israel, y cuando los sirvientes del rey llegan y ven que la puerta está cerrada, piensan que posiblemente el rey estaba ocupado todavía, porque el rey había pedido que todos se salieran, porque iba a hablar con Ahod. Cuando finalmente lo encuentran, pues Ahod sucede que estaba muerto, y esto hizo que la alianza que tenía el rey Eglón empezara a desintegrarse, y hubo paz para el pueblo de Israel. Y dice aquí que hubo paz durante 80 años, un buen periodo de tiempo que hubo tranquilidad. Pero después surgió otro juez, y el tercer juez es Samgar. Después de Ahod, Samgar, hijo de Anat, fue quien rescató a Israel, y de él el texto solamente dice que mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Después viene Débora. Débora era una profetisa que era esposa de Lapidot, así se llamaba su esposo, y esta era una profetisa que juzgaba a Israel. Y un día Débora le dijo a Barak, que era un líder de Israel, de la tribu de Neftalí, le dijo: el Señor Dios me ha dicho que reúnas a tu gente, que vayas a pelear, porque en ese tiempo se trataba de Jabín, un rey cananeo, y su comandante Sísara, que tenían sometidos a los israelitas. Dice que este rey Jabín y Sísara, su comandante, tenían 900 carros de guerra hechos de hierro, y oprimió a los israelitas durante 20 años. Y ahí están sometidos los israelitas. Es cuando Débora recibe este mensaje de parte de Dios, y le dice a Barak: Dios me ha dicho que vayas y que libertes a los hijos de Israel, que los liberes finalmente. Y entonces Barak dice: mira, yo no quisiera ir solo. Si tú vas conmigo, si tú, Débora, vienes conmigo, pues probablemente para darle ánimo, entonces yo iré y voy a destruir al rey Jabín. Y entonces Débora le dice: muy bien, voy a ir contigo, pero debes saber que tú no vas a recibir la honra en esta misión. Si Dios da la victoria, es porque fue por las manos de una mujer. Y Barak reúne a 10,000 guerreros de las tribus de Zabulón y de Neftalí, y desciende Barak con las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros, y entonces logra finalmente pues destruir al rey. Sísara, que era el general del ejército, dice que pues huyó. Sísara finalmente pues huyó, y entonces llegó a una casa, a un lugar donde vivía una mujer llamada Jael, que era esposa de Eber, el ceneo.
Y entonces había amistad entre Sísara, el comandante enemigo, y Jael, que era una esposa de Eber. Había cierta confianza. Y cuando Sísara va huyendo, llega hasta donde está Jael, que era la esposa de Eber. Y entonces Jael sale al encuentro de Sísara. Y le dice, Jael le dice: entre en mi carpa, señor, venga, no tenga miedo, yo le voy a dar aquí algo de beber. Entonces Sísara pide agua, pero Jael le dice: pues no tengo más que leche. Y Sísara toma la leche, y entonces dice el relato que Sísara se durmió. Recuerden que iba huyendo del ejército israelita. Jael era israelita y su esposo también. Entonces, cuando estaba ahí en su casa, pues dice que estaba tan cansado que se durmió de tanto agotamiento. Y Jael, aprovechando que estaba dormido, dice que se acercó en silencio con un martillo y una estaca, y ahí, dormido donde estaba, le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo, y ahí murió Sísara. Cuando Barak llegó, porque Barak sabía dónde estaba Sísara, cuando Barak llegó, Jael, la mujer, sale a su encuentro y le dice: ven, te voy a mostrar al hombre que buscas. Y entonces abren la carpa y ahí está Sísara, el general enemigo, ahí está muerto. Y aquí pues hay dos mujeres claves. Una es Débora, que es la profetisa, y Jael, que es la que finalmente mató a Sísara, al general enemigo. El capítulo 5 presenta el canto de Débora. Débora después hace un cántico porque finalmente pues hubo paz, hubo tranquilidad. Ya el enemigo había sido destruido, y destruido precisamente por una mujer. Es decir, una mujer animó a Barak a ir al ejército, y una mujer finalmente le dio muerte al enemigo. Y el capítulo 5 es un cántico. Débora escribe este cántico y dice: pues cantaré al Señor, y empieza a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, dice: ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. O sea, ella misma. Y más adelante, casi al final del cántico, habla acerca de Jael. Dice: la más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Eber. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas, porque Sísara le pidió agua, pero ella le dio leche. Y finalmente golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza. Aquí Débora está haciendo referencia a la manera en que Jael finalmente mató a Sísara. Termina el capítulo 5 diciendo las siguientes palabras: después hubo paz en la tierra durante 40 años. Hasta aquí termina el capítulo de hoy, la lectura de hoy. Ya llevamos, en primer lugar, dijimos, primer juez Otoniel, número 2 Ahod, número 3 Samgar, número 4 Débora, junto con Barak, pero Débora fue la profetisa. Y hasta aquí terminamos con estos jueces. Mañana continuamos con la siguiente lista de jueces. Es un periodo muy largo de jueces que tendremos mañana. Y mañana hablaremos de un juez, Gedeón, que pues hizo algunas hazañas impresionantes. Espero que escuches la lectura de hoy. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, y no olvides seguir leyendo la Biblia.